de discutir de manera como más comunitaria las inquietudes que traemos desde las más viejitas hasta las más recientes, ¿no? Y entonces eso es una cosa que me gusta mucho, porque también veo como que en la academia hay esta onda de que hasta que no tienes un trabajo ya como más afianzado no lo compartes, porque pues a muchas personas no les gusta mostrar el yes, ¿no? O sea, cuando apenas andas medio balbuceando un tema y esas cosas, pero pues no es el caso, y justamente me parece que eso es lo que nos ha dado la oportunidad a quienes hemos trabajado juntas, juntes en la feminaria, en el cuerpo, pues la oportunidad de también como ir retroalimentando y encontrando puntos de coincidencias en nuestras reflexiones, que no son pocos además, y eso pues fortalece nuestro trabajo como comunidad epistémica, pero también como amigas, amigos, amigues que somos, compañeras, compañeros de trabajo, que nos interesa de forma muy profunda, ¿no?, nuestro quehacer en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación, y como parte de habitar esta mundo que nos tocó medio complicada, pero que estoy convencida que de una u otra manera podemos de alguna manera también evitar que se vaya tan atrás, ¿no? Entonces, ahora justamente les voy a hablar de la sensibilidad y la crítica a la violencia, que aunque es un tema que sí traigo como trabajando desde hace mucho tiempo, está tomando como un nuevo camino, o sea, y bueno, de esas cosas ya, digamos, ahorita no les voy a plantear exactamente cómo en qué va, sino más bien cómo me di cuenta de la necesidad de ese cambio, no únicamente por lo que yo ya misma había identificado, sino por cosas que me pasaron justamente en el contexto de clases, y pues justamente como la gente joven dice, hashtag contexto, ¿no? Y yo sé que eso me hace ver totalmente fuera de onda, como siempre les digo, pero bueno, ¿no? El contexto en el que se construyó, digamos, esto que les voy a compartir el día de hoy, tiene que ver con algo que me pasó particularmente en dos grupos de los que tuve la oportunidad, ¿no?, de acompañar en clases este semestre. Uno fue el grupo de filosofía del arte en filosofía, y el otro grupo fue el de estética de la imagen y el sonido en cine. O sea, se dieron como reflexiones como muy paralelas, y les voy a contar un poquito más del contexto de los grupos con los que compartí. Ese grupo de filosofía del arte de Filos es un grupo que está, digamos, constituido muy mayoritariamente por estudiantes varones, y el grupo de cine también, digamos que hay una ligera mayoría de jóvenes varones, y una de las cosas como que constantemente me preguntaban, o como que claramente era una inquietud muy marcada, era, pues sí, ¿no? O sea, porque uno de los temas que se ven en esas clases es, pues justamente como el ámbito de lo simbólico no se queda nada más en lo simbólico, ¿no? O sea, una de las reflexiones constantes a las que vamos es que, pues el arte no está desprovisto de intenciones, ni es inocente, que las obras artísticas se producen en un contexto determinado, y que también forman parte de un entramado, ¿no?, de relaciones de poder, de relaciones de saber, en las que evidentemente pues los artistas desartistas también trabajan, también participan, y a veces pues no únicamente no hacen una crítica de la violencia, sino que la reproducen, la normalizan, etcétera, etcétera. Vamos justamente a ir a esa cuestión. Y bueno, pues esta era una discusión que teníamos constantemente, y los jóvenes, varones principalmente, me decían, bueno, pues es que primero les costaba mucho verlo, ¿no? Y luego me preguntan, bueno, sí, pero ¿y qué se hace entonces, no? Y esa es la primera parte del contexto, que yo pensaba, algo tengo que hacer, o sea, necesariamente algo tengo que hacer, porque de verdad, uno, están interesados, a mí también me interesa, o sea, sí estoy comprometida pues con esto, y dos, pues ¿qué es la filosofía? Sino una herramienta que nos permite pensar y actuar en nuestro contexto, ¿no? Entonces, pues otra de las ventajas contextuales que les quisiera compartir es que el trabajo que venimos desarrollando recientemente en el
proyecto que coordina justamente Raquel sobre las contrapedagogías de la crueldad en el archivo documental, digo, también viene ya de proyectos anteriores y todo, pero sobre todo ese de contrapedagogías de la crueldad, a mí me enfrentó de una forma como muy ineludible, vamos a decirlo así, iba a decir forzosa, pero no, ineludible, a la necesidad de poner, digamos, como mayor concreción a mis ideas, porque pues como quienes me conocerán o quienes ya han trabajado conmigo saben que soy muy buena para imaginarme cosas, pero luego me cuesta un poco traducirlas en elementos concretos que puedan ser, digamos, como mejor comprendidos o trabajados o útiles, ¿no? Y pues justamente el trabajo con Raquel, con las compañeras del proyecto que aquí nos acompañan y ahorita van a ser por supuesto nombradas, a mí me puso, digamos, ya en ese camino de aterrizar mis ideas de forma un poquito más clara, ¿no? Y también porque pues finalmente una se forma en un área de pensamiento que de pronto es muy abstracta, siento que en mi caso de pronto menos también porque me dedico a la filosofía del arte, pero que aquello que yo veo, ¿no? O sea, esas cosas que uno ya aprende a identificar, como cuando te pones las gafas moradas, ¿no? Con el feminismo, también cuando te pones, digamos, como las gafas de la violencia, pues empiezas a ver en las pinturas, en las películas, en las canciones, o sea, todos los signos de la normalización, reproducción de la violencia, se vuelven muy evidentes. Pero cuando no has pasado necesariamente por este proceso, de pronto es como un poco difícil, identificarlos, ver cómo operan y qué efectos tienen, digamos, en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo he estudiado durante bastante tiempo es justamente la cuestión de los procesos de subjetivación, es decir, dentro de qué prácticas, ¿no? Epistémicas, culturales, etcétera, etcétera, participamos, que hacen de nosotros la persona que somos, ¿no? Bueno, y entonces, con ese contexto pasamos a la siguiente parte, ¿no? Yo me preguntaba, porque como que de pronto siento que canso a la gente, porque siempre va a laburar el trigo, ¿verdad? Y luego no me sacan como de las mismas cosas, ¿no? O sea, de esta cuestión que les digo es que tenemos que cuestionar la forma en la que vemos y en la que sentimos, ¿no? Porque luego sospechamos menos de lo que sentimos que de lo que pensamos, ¿no? Y la sensibilidad, ahorita vamos a hablar de eso, pues es una herramienta que puede ser muy, muy lucrativa para pues, las formas de poder hegemónico. Y entonces, pues yo les preguntaba, ¿por qué es tan relevante que seamos conscientes del papel de la sensibilidad en nuestras vidas? Gracias. Y una de las, bueno, ahí está ese meme que, bueno, esos memes que me hacen mucha gracia, porque aquí, ¿quién ha visto o leído Sensatez y Sentimientos de Jane Austen? Bueno, algunas de ustedes la han visto. Es una de mis novelas favoritas de Jane Austen y la película esa me gusta pues bastante porque aparte tengo una historia familiar con ella, con mis hermanas, ¿no? Que me encanta que son historias de hermanas, ¿no? Es una cosa que me chifla. Y bueno, en esa escena en particular, pues aparte de la historia, estamos viendo que Elinor, bueno, más bien que María, que es la hermana más joven, que es Kate Winslet, ¿sí? le dice a la otra hermana, que no me acuerdo cómo se llama, se llama Elinor el personaje, pero no me acuerdo cómo se llama Emma Thompson. Emma Thompson, que aparte es la guionista y productora en parte de la película, le pregunta, no, le está diciendo que quiere ir a ver en dónde vive el vato del que está enamorada, que ya la mandó 1000 veces con un tubo después de haber ilusionado. O sea, no estoy diciendo que se acerca de gratis, es todo un proceso de love bombing, como dice la chaviza, y luego de dejarle visto y estas cosas. Pero bueno, vive cerca de ahí, entonces lo quiere ir a ver, quiere ir a ver la casa en donde supuestamente vive feliz con su esposa, y entonces, o sea, quiere que le sangre la herida, ¿verdad? O sea, masoquista. O no sé si necesidad como de pruebas empíricas para convencerse de que ya no es ahí, ¿no? Bueno, no vamos a buscar sus intenciones, pero el punto es que se quiere ir a verlo, y entonces ahí vemos justamente que Elinor voltea como hacia el cielo y le dice, pues va a llover, ¿no? O sea, es un trayecto largo, ¿no? En la campiña inglesa, que no es precisamente conocida por ser muy tropical, pero sí por ser muy lluviosa. Y entonces, pues Elinor voltea al cielo, o sea, y esto es lo que me gusta, voltea al cielo y le dice, pienso que va a llover, ¿no?
Y entonces, la Mariana así, pero bien trabada en su trip, dice, no, no va a llover, ¿no? Y entonces, o sea, por supuesto que llovió, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa en la historia, le da una tremenda casi pulmonía, incluso está cerca de morirse y termina, digamos, como resguardada en la casa de uno de los vecinos, en la que pasa un ratote, ¿no? Porque pues se tiene que aliviar porque no puede ni trasladarse a su casa con su mamá y con sus hermanas. Pero me encanta, o sea, que el internet de las cosas pone así como, te dijimos que iba a llover, ¿no? O sea, se te dijo, se te advirtió, ¿no? Y entonces, aunque parece una cosa de pronto como muy básica y muy inmensa, ¿no? Yo creo que o sea, antes de irnos como a 1000 años luz para pensar todas las sutilezas de la sensibilidad, o sea, a veces quizá sea muy necesario recalcarnos para lo que sirve, que es justamente la posibilidad de tantear, literal, tantear, ¿no? Pues nuestro mundo, nuestro entorno, las intenciones de las personas, las condiciones climáticas, muchas cosas pues que son muy importantes y que forman parte de nuestro universo sensible, ¿no? Y que muchas veces, porque estamos metidas o en el estrés, o le hacemos más caso a una aplicación, o lo que sea, ¿no? O porque nos dijo un vato que, aunque no sea meteorólogo, te dice que no va a llover y dices, ah, cierto, no. Entonces, pasas por alto lo que tus mismos sentidos, tu misma sensibilidad te está diciendo, y entonces, pues, te metes en camisa de 11 varas, como se dice, ¿no? Ahorita no se me ocurre una expresión más juvenil para decirlo. Pero bueno, el punto es que justamente eso, pues, pasa. Y por eso traía como el chistorete, porque me encanta esa parte de la historia, ¿no? O sea, es como, oh, es pero terca, ¿no? O sea, se sabía, ¿no? Bueno, dicho esto, o sea, es evidente que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, pero nada nuevo, o sea, cuando señalo que nuestra sensibilidad está cooptada por los medios masivos de comunicación y otras formas del poder hegemónico, frecuentemente somos analfabetas de nuestra sensibilidad, o sea, no somos capaces de reconocer a veces que tenemos hambre, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Sensibilidad que por periodos de anestesia total, o sea, luego así, una cosa que me genera como, que hace notar que sí soy millennial, pero más hacia X. Una discusión que tenemos frecuentemente, es que luego cuando la gente me dice, es que soy muy sensible, es que yo soy muy sensible, o sea, pienso, ay, bueno, primero todas y todos somos, ¿no? Y segundo, también de pronto esa idea de es que soy muy sensible también es una forma, pues, de no entender, ¿no? Más bien de no hacernos cargo de nuestra sensibilidad, ¿no? Y dejar entonces que se desboque o que se desborde a veces de una manera que resulta que luego no es tan significativa, que no nos ayuda a resolver cuestiones, que no nos vincula con las demás personas, pero también de manera paradójica, o sea, vivimos como en estos polos opuestos, pasamos por periodos de anestesia, ¿no? O sea, ves, y eso es normal, ¿no? Ves un reel tras otro, ¿no? Del exterminio del Estado de Israel en contra del pueblo palestino y de la Franja de Gaza, y pues ya no sientes nada, ¿no? O sea, y esto no es porque no seas una persona, disculpen, ando batallando ahora bastante. ¿Quieres que le cambie el aire? No, no es tanto el aire, es más bien que no me tomé la medicina para... Entonces, pronto me la he hecho. La cuestión es que justamente lo que sucede es que eso es una cuestión programada, ¿no? Nos hacen hipersensibles al video del gatito, que digo, ustedes saben que amo a los gatitos, con el gatito que con la inteligencia artificial salva a la viejita, ¿no? O sea, que se pone mamá para ser bombero, y, o sea, esas cosas, pero somos incapaces, ¿no? De acercarnos o de vincularnos a cuestiones que le están pasando a las personas alrededor de nosotros. O sea, esa polaridad, a final de cuentas, lo que vuelve muy complicado es tomar partido y acción, ¿no? Porque está siempre, digamos, como me imagino, como en una barca en la tormenta, ¿no? O sea, muy inestable, ¿no? O sea, como
de un lado al otro sin alcanzar justamente como a plantar, ¿no? Los pies. Tampoco les digo nada nuevo si digo que nuestra sensibilidad es un negocio más que redituable para el microcapitalismo. Esto es así, ¿no? O sea, las cosas que hacen que nos conmovamos o las cosas que hacen que no nos importe, se nos pasen, son fácilmente, digamos, convertidas en formas de alimentación del capital, ¿no? O sea, y esto pasa muchísimo, ¿no? O sea, piensen ustedes, por ejemplo, en campañas que tienen que ver, no sé, con el desarrollo de cierto tipo de emociones para movilizar a la gente, por ejemplo, a tener miedo de otro grupo étnico, en lo que se convierte, ¿no? Se convierte en un negocio más que lucrativo. Lo estamos viendo pues en el gabacho, ¿no? Con todo lo que está sucediendo con las compatriotas en Los Ángeles y en todo el territorio de Estados Unidos y otras poblaciones migrantes que pues evidentemente se han convertido, digamos, como en el objeto, ¿no? De un miedo, de un odio, ¿no? Que tiene un potencial de convertirse en negocio para otras personas, ¿no? Entre muchas otras cosas. También me desperté con la noticia en un reel de que fuente Instagram, de que Spotify está invirtiendo ahora, ¿no? en una industria que es armamentista, ¿no? Y a los artistas que están en sus plataformas, creadoras de muchos tipos de contenido, o sea, les pagan una baba, ¿no? Y el señor Spotify, CEO de esas cosas, o sea, está invirtiendo millones y millones de dólares en una empresa armamentista que está involucrada con el conflicto, que no es un conflicto, es un genocidio, en Gaza, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cuestiones, evidentemente, pues tienen, o sea, se convierten específicamente en violencia. No es nada más que sea sensible o no a esto, o que me sienta mal o no con esto, sino que todo este desarrollo y forma en la que se va maquinando, la manera en la que nos sentimos respecto a algo, termina siendo negocio para otras personas. Bueno, otra cosa que les digo que no es nada nuevo es pues que hay que dudar de lo genuino de nuestro deseo. Y esto es una cosa que luego nos cuesta un montón. Pienso sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque pues hemos sido una parte de la población cuyo deseo, ¿no? Ha sido pues negado, censurado, gestionado por otros, ¿no? Aprovechado por otros, controlado pues por otros. Y para nosotras, digamos, como el desarrollo de nuestro deseo, del reconocimiento del mismo, ha sido una parte fundamental pues de las luchas feministas. Pero evidentemente tampoco estamos nosotras fuera, ¿no? De este pues mercado, ¿no? En el que evidentemente pues nuestro deseo muchas veces no es nuestro deseo, ¿no? Muchas veces más bien es, digamos, una idea que se implanta desde un lugar, ¿no? En el que nada hay de vínculo realmente con las cosas, ni que necesitamos, ni que más genuinamente deseamos si nos ponemos a hacer esa chamba. Pero el deseo parece ser como tan subjetivo, que nos cuesta mucho llegar ahí, ¿no? O sea, cuestionarnos nuestros gustos, cuestionarnos por qué deseamos o no deseamos X cosa, ¿no? Nada más el mandato de la heterosexualidad, por poner un señalamiento pequeñito, ¿no? Otra cosa que es importante, pero que les digo que no, o sea, no estoy descubriendo el hilo negro, evidentemente, es que hay una clara manipulación respecto a las personas humanas y no humanas, y situaciones respecto a las que sí nos, respecto a las personas humanas y no, tendría que decir respecto a los que sí o no nos sensibilizamos. Es decir, las redes nos dicen sobre qué sí sentir, por ejemplo, compasión, y sobre qué no, ¿no? Y entonces, pues esta es otra cosa que nos encontramos constantemente, o sea, con qué tipo de personas, por ejemplo, sí podemos identificarnos y generar empatía, con qué tipo de seres o personas no humanas también, ¿no? Y pues esto se ha vuelto cada vez, digamos, más notorio. Entonces, pues lo que yo estoy también de alguna manera tratando de decir es que pues no se trata de una cuestión individual, porque si no vamos como a esta onda de, ay no, otra cosa más por la cual sentirnos culpables, y yo, créanme que soy
O sea, que claramente a veces siento culpa, soy muy crítica de la culpa porque es muy moderna, es muy patriarcal, es muy judio-cristiana y pues la verdad es que no va conmigo. Pero no se trata de una cuestión individual, y esto es importante decirlo, principalmente porque evidentemente es resultado de violencias estructurales y por lo tanto un asunto colectivo del que no se trata que nos sintamos culpables unas u otros, sino más bien que distingamos cómo funciona y cómo participamos de él en el ámbito más individual o subjetivo. Y bueno, pues estas circunstancias van dándole forma a nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar, de mirarnos a nosotras, a nosotros, a nosotros, a lesotres, es decir, que conforman nuestra subjetividad. O sea, lo que somos está claramente atravesado por todos estos procesos, ¿no? O sea, no es algo que nada más sientes y así como decía Hume, ¿no? O sea, que la percepción es un haz de luz, ¿no? Y que ya, como pasó el haz, ya se fue. No, o sea, se queda, eso va, digamos, como generando en nosotras, en nosotros, una forma de pensar, una forma de actuar en el mundo, de concebirnos dentro de él, de pensar en las demás, en los demás, en los demás, ¿no? Bueno, entonces, por ello es fundamental reflexionar desde posturas situadas que nos permitan descolonizar y despatriarcalizar nuestros procesos subjetivos y comunitarios más profundos, ¿no? Y más profundo me refiero también a esta cuestión, pues justo los que son de la tripa, ¿no? O sea, de lo que sentimos, ¿no? No nada más de lo que pensamos, porque parece que con las ideas, que las ideas no son nada más así abstractas, ¿no? Las piensa una cuerpa, ¿no? Pero parece que las ideas como que podemos verlas con mayor objetividad, con mayor distancia, pero los sentimientos, ¿no? Nuestras percepciones sobre ciertas cosas es más difícil como cuestionarlas, ¿no? De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, le preguntas a una persona así, pero oye, eso que me estás diciendo, pues, creo que es cuestionable, ¿no? Ay, no, es que yo así lo siento, ¿no? O sea, y como que ya cuando lo pones en el terreno del sentimiento es como, ya se la saben cuál es el meme, ¿no? O sea, ya no se puede cuestionar, ¿no? O sea, porque entonces ya es como meterte en el terreno de la subjetividad y de lo que muy genuinamente tienes tu derecho a sentir, ¿no? O sea, incluido odio, repulsión, etcétera, 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 ¿no? O sea, eso está canijo. O a la inversa, ¿no? También un amor desmedido, ¿no? O sea, creo que esas cosas de verdad se tienen que cuestionar. Y bueno, aquí les voy a poner, para que vean que no nada más es como, que todo esto está fundamentado, de verdad. No nada más son cosas que Isabel piensa, o sea, sino que de verdad son cosas que parten de mis lecturas, de mis reflexiones, como les digo, de mis conversaciones con mis compañeras. Pero les voy a poner así, para que sientan que sí es filosofía, a un señor filósofo romántico, a Friedrich Schiller, que en sus cartas sobre la educación estética, hasta ahí le vamos a dejar, porque aprendiendo de las estudiantes de artes y del doctorado en artes y de mis compañeras que aquí están, también muchas gracias a Gaby que me mostró ese recurso que nos acompaña de Colombia, ¿no? Y así siempre lo voy a usar. Cada vez, pues no le puedo cambiar el título a una obra clásica de la filosofía, pero sí se lo puedo cambiar. Entonces, pues le vamos a tacharlo del hombre, ¿no? Para que sepamos que sí dijo así Schiller, pero también que no vamos a reiterar esa idea de que la humanidad se piensa en masculino, ¿no? Y bueno, ahí les pongo esa atención de que, ese llamamiento a la atención de que es un exceso de modernidad esto, pero quiero resaltar algunas cuestiones. Dice en las cartas sobre la educación estética, que son unos textos que de verdad me encantan. Dice Schiller, espero convenceros de que esta materia es mucho más ajena al gusto de la época que a sus necesidades. Convenceros de que para resolver en la experiencia este problema político hay que tomar por la vía estética, porque es a través de la belleza como se llega a la libertad. Y bueno, en esa época andaban en los pleitos con los jacobinos y los que querían todavía la monarquía, los que querían la revolución, la forma en la que específicamente estaban consiguiendo la revolución, que evidentemente era bastante violenta. Pero entonces, desde su punto de vista, un problema que es político, sí o sí se tendría que abordar también desde una perspectiva estética, ¿no? La educación de la sensibilidad es un tipo de educación que tiene un impacto en las cosas más concretas de la vida, hasta las que parece que se alejan más del plano de lo
de lo individual, de verdad. Eso lo dice en la segunda carta. En la octava carta dice, la necesidad más apremiante de la época es, pues, la educación de la sensibilidad, y no solo porque sea un medio para hacer efectiva en la vida una inteligencia más perfecta, sino también porque contribuye a perfeccionar esa inteligencia, ¿no? O sea, ya saben, es muy moderno, o sea, el paradigma de la modernidad es la facultad de la razón, pero bueno, o sea, incluso un hombre moderno, un señor moderno, que habla de la razón, de la inteligencia, o sea, distingue que claramente el ámbito de la sensibilidad es vital, ¿no? En su 21ª carta dice, lo único que consigue la cultura estética es que el hombre, por naturaleza, pueda hacer de sí mismo lo que quiera, devolviéndole así por completo la libertad de ser lo que ha de ser. Yo, pues, tengo una formación filosófica y teórica que trata con pinzas el concepto de libertad, que es un concepto aparte muy moderno, pero bueno, aquí se habla de libertad y me parece que la forma en la que une este valor fundamental de la vida de los seres humanos, Schiller, a la idea justamente de la educación estética es muy interesante. Y dice, 27ª carta, allí donde impera el gusto y se asienta el reino de la bella apariencia, habla mucho de belleza. Procuremos que no nos convence tanto, por un lado, pero que tampoco, o sea, por tratar de ver qué es lo que nos está diciendo. Ahí donde impera el gusto, se asienta el reino de la bella apariencia. No se tolera ningún tipo de privilegio ni autoritarismo. Este reino se extiende hacia arriba, hacia donde la razón impera con necesidad absoluta, y deja de existir toda materia y se extiende hacia abajo, hasta donde el impulso natural ejerce su dominio con ciega violencia, y la forma, debería decir ahí, aún no ha nacido. Incluso en estos límites extremos, en donde se ve privado el poder legislativo, el gusto no se deja arrebatar, sin embargo, el poder ejecutivo, ¿no? O sea, nuestro gusto, de verdad, cuando lo distinguimos, nos da muchísima capacidad de acción, ¿no? Y si entonces lo distinguimos, lo reconocemos, lo cuestionamos, lo formamos, quizá eso nos permita, por ejemplo, cosas tan básicas como indignarnos ante la violencia, ¿no? Reaccionar ante la violencia, no decir, ah, mira, ¿no? O sea, ya. Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy, muy importantes. Me parece que Schiller destaca cuestiones que todavía pueden ser muy importantes para reflexionar en la época contemporánea y que definitivamente ponen el acento sobre una cuestión que a mí personalmente pues me importa. Hasta aquí comentarios, algo que no haya quedado claro. Pues a mí me parece como muy interesante porque en unos minutos cuando hablaba sobre los sentimientos y las emociones, sobre los desayunos, se vuelve a veces muy complicado porque ni siquiera logran identificar qué es lo que están sintiendo. Y yo lo veo en estos momentos. Yo soy pues educadora en la sexualidad y les veo a las infancias bastante desconectadas, no logran saber ni siquiera qué es lo que están sintiendo, desde dónde lo están sintiendo, si es enojo o es tristeza. Muchas veces lo que tienen es una enorme tristeza y la confunden con la rabia o con el enojo, y eso siento que de ahí también parte todo lo que estás exponiendo en este momento, porque claro, llegan a estas edades universitarias y están bien desconectados, porque ni siquiera somos capaces de saber qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, pues, solo esto, que va, también creo que por ahí no el hecho de la sensibilidad, luego la asociamos con el ser sensible, ese que soy débil o soy muy vulnerable, como si fuera algo negativo, el hecho de decir es que soy sensible. Y de ahí, por supuesto, el capitalismo ya logra volarse de esa vulnerabilidad que podemos tener y también de una manera bastante pues muy cuestionable y muy violenta. Muy violenta. Sí, por ejemplo, de esa tristeza el capital hace violencia, de esa tristeza hace rabia, de esa insatisfacción, ¿no? O sea, claro, ¿no? Es una de las cosas que, pues, si escuchamos justamente como en tu caso, a las personas que son profesionales de la salud,
¿no? De cualquier ámbito de los profesionales de la salud, es una constante, ¿no? O sea, como enseñar a identificar, nombrar, ¿no? Lo que sentimos, ¿no? A entenderlo, a cuestionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que, por un lado, en la época contemporánea, vemos cómo está surgiendo todo un nuevo vocabulario, ¿no? Acerca de estas cuestiones, pero, o sea, y claramente, como se dice en las luchas sociales también, lo que no se nombra no existe, pero no basta con eso. Y aparte, ¿de qué manera se está nombrando, ¿no? La forma de nombrarlo también, para quién es más cómodo, para qué, o sea, de qué manera se está nombrando, ahorita lo van a ver, pero yo, por ejemplo, pues como filósofa latinoamericana, que está pensando desde el sur global, tengo un problema con lo que ahora se ha vuelto muy popular en filosofía, que es la filosofía de las emociones, ¿no? Que es una forma particularmente, pues, colonial, ¿no? Del norte global, de trabajar con el tema, ¿no? Y que ha sido justamente ahora se dan cuenta que tenemos emociones, o sea, la filosofía durante milenios ha, digamos, obviado esta parte, o la ha sobajado, y ahora que se dan cuenta que es importante, la trabajan desde una perspectiva en la que se vuelve una cuestión de etiquetas, de categorías, ¿no? Que se trabajan con los mismos criterios que justamente nos impiden cuestionarla, reflexionar, o sea, etcétera, etcétera. Entonces creo que también eso es importante. Ahora, es una chambaza que por lo mismo a mí también me interesa, pues que pensemos, porque cada quien desde nuestros ámbitos podemos hacer algo, digamos, para que sea menos un problema. Y otra cosa importante de lo que nos comentas, por ejemplo, es también que, pues quizá, no sé, pienso en generaciones, por ejemplo, como la mía o más arriba, pues de las emociones no se hablaba, de los sentimientos no se hablaba, porque pues era como, pues te lo tragas, ¿no? Y ahora no te lo tragas, pero voy a hablar de Foucault ni modo, ya saben que ahora ya no me gusta tanto, pero una de las cosas que dice, pues que entramos ahora entonces a la cuestión del confesionario, ¿no? O sea, tienes que dar cuenta con pelos y señales, ¿no? De todo lo que sientes, del pecado, como el confesionario, para que entonces seas, digamos, leído, leída, leíde, ¿no? Y entres dentro de esas categorías en las que entonces sí tienes lugar en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, no es tan sencillo, o sea, y eso es una de las cosas que a mí me interesa como ver. O sea, claro que no vamos a volver entonces, para que el poder no coopte mis emociones y mis sentimientos, mira, me los quedo bien calladitos. No, o sea, pero tampoco podemos pensar que el hecho de que ya les pongamos nombres o se vuelva como un lenguaje como muy reconocible, quiera decir que realmente entendamos su significado, las problemáticas que implica y que realmente seamos más dueñas, más dueños necesariamente de ellas. Quizá quien es más dueño, más dueño de ellas es un tipo de discurso determinado, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? La verdad. Pues pensaba que a lo mejor una buena alternativa era considerar otros referentes en torno a las emociones, porque pues ahora que está tan en boga la filosofía de las emociones, parece que retoman bajo una perspectiva que es muy categorial estudios que las feministas de los suelos globales ya estaban trabajando desde hace un ratote, ¿no? O sea, que estaban justo cuestionando y utilizando desde una mirada feminista, situada, entre otras perspectivas, y que la filosofía de las emociones la retoma y la adopta bajo otra vez un parámetro lógico que tiene un filtro de la racionalidad. Reduccionista, utilitario, claro. Y justo son temas que han sido trabajados en el sur global o digamos en el pensamiento menos hegemónico a lo largo de la historia, que tiene toda una tradición y que por eso justamente también como comunidad en la feminaria hablamos más bien de afectos, ¿no? O sea, que es ahí en donde está, que aparte la idea de afectos, porque la idea de emoción, o sea, como que sitúa todo otra vez súper moderno en el individuo, ¿no? Que da ya de por sí la idea de individuo, o sea, yo digo, ya no nos dimos cuenta que ya fue, ¿no? O sea, en varios sentidos, hasta el Foucault dijo, ¿no? Pero bueno, el punto es que la idea de afecto tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Del entorno, de lo otro,
y el vínculo directo que existe justamente con ello, ¿no? Entonces, o sea, de cómo justo nuestra subjetividad no es un sujeto, un alma, ¿no? Concentrada, entera por sí misma, sino que es justamente, ¿no? Digamos, algo que se construye a partir justo de esas interacciones, de esos afectos, de esas emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, podemos hablar de emociones, pero por eso, digamos, filosóficamente preferimos el concepto de afectividad, ¿no? Y bueno, eso fue que nos hace pensar cosas bien interesantes todavía, ¿no? Por supuestérrimo que sí. Y bueno, todo esto era como también para llegar a la parte con los grupos en los que decíamos, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con la violencia y las artes? ¿No? Es como pues mi tema. Y pues evidentemente, desde mi punto de vista, quizá no es tan evidente, que también si no es tan evidente les agradezco que me lo digan porque tengo que ir hilando las partes que quedan como no tan claras. Capaz que me doy cuenta que no es claro y que me estoy, o sea, que estoy sacando el conejo del sombrero. Pero bueno, como otros procesos culturales, el arte no solo no está exento de normalizar, difundir y reproducir la violencia, sino que ha tenido un papel crucial en el proceso de conceptualización, asimilación y romantización de la misma. La ha vuelto una herramienta simbólica y con ello contribuye a su expresión fáctica muy eficiente para quienes la ejercen y detentan tanto en el dominio discursivo como en la administración de la misma, de la violencia. Pues. Creo que hay ciertos ejemplos que pueden resultar como muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, la idea de hombría, de masculinidad asociada, por ejemplo, a la violencia, que podemos ver representada pues en los libros de literatura más tradicional o en las películas, y cómo pues los jóvenes evidentemente pues quieren ser como el galán o como el protagonista de la historia, y entonces pues asumen roles, actitudes pues violentas que son las que lleva a cabo el mismo protagonista. Creo que eso es relativamente sencillo, pero yo creo que incluso tiene que ver como con cuestiones más abstractas de la idea de la violencia, ¿no? Y les voy a poner entonces un ejemplo que me parece que es fundamental para que entendamos más o menos cómo empieza. ¿Quién aquí ha visto la Odisea al espacio de Stanley Kubrick? Es de esas películas muy, muy conocidas, ¿no? Tiene una, pues digamos, la primera parte de la película, la obertura, empieza con una cosa que a mí me encanta y que aparte ha sido parodiada, y eso todavía me encanta más, hasta alcanzas en Barbie, en Los Simpsons, o sea, súper parodiada ha sido. Hasta yo la parodio con mi hermana y nuestros gatos, cosas así. Sí, así como de, ay, ya que te llegue, ¿no? La iluminación. Pero bueno, para quienes no la han visto, ojalá la vean, pero les voy a poner un fragmento que para mí es como muy claro en la forma en la que funciona esta idea de que la violencia es inherente a la idea de humanidad tal como la pensamos, que es lo que nos hizo evolucionar, ¿no? Y cómo se naturaliza esta idea. Entonces, vamos a ver un pedacito. ¿Spoiler? No, porque es muy... ¿Quién preguntó? No, es muy al inicio, es muy al inicio. ¿Quieres que apague la luz? No, no te Y preocupes. es un momento como muy acá. Aparte ya saben la musicalización, toda romántica también. Zaratustra. Casi, ajá. El Zaratustra de el enemigo de Nietzsche. Nomás pícale a la de espacio. No, es que sea al revés. Bueno. Ya. Como es HDMI, yo espero que sí se escuche. Vamos a ponerle cosa. Sí, sí, se escucha. Denme un segundo porque, pero no entre las dos. Para quienes no lo han visto, se supone que es los albores pues de la humanidad. Cuando los hombres, la humanidad todavía éramos niños, y hay dos grupos de simios
digamos, trifúlicas eran relativamente, pues no tenían resultados fatales. Con la musicalización de Wagner que ahora empieza. Están, digamos, cerrando. ¿Alguien me quiere decir así? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿tú puedo hacer una? Bueno, yo pienso que puede ser como este rollo del lo neolítico, ¿no? Cuando ya empieza a utilizar instrumentos, pues, o sea, la música te lleva como que es el culmen, ¿no? O sea, como que ahí empieza ahora sí ya, pues, la evolución del ser humano. Pienso que esa sería como una primera identificación que yo haría. Muy bien, pero ¿qué tipo de instrumento es? Un instrumento que se utiliza para hacer violencia. Ujú. Exactamente, ¿no? O sea, lo que está planteando justamente Kubrick, ¿no? Con esta parte, y que de hecho se va a continuar como en todo el argumento del film, ¿no? Es que la idea de la inteligencia, es decir, lo que nos hace humanas, lo que nos hace humanos, es básicamente, no únicamente como la idea de que manipulamos al mundo a través de las herramientas y nuestra propia inteligencia,
sino que esa manipulación, esa instrumentalización de las cosas que llamamos inteligencia está directamente, intrínsecamente vinculada con la violencia, con el ejercicio de la fuerza en detrimento de otros seres, ¿sí? O sea, y eso es lo que es importante porque pues la idea de, de las herramientas pues las sabemos mucho, pero justamente las pensamos de forma quizá un poco más tácita vinculada con estas ideas. Y entonces pues cuando decimos que por ejemplo el arte tiene un vínculo directo con la forma en la que vamos normalizando, romantizando la violencia, a este tipo de cosas me refiero también, no nada más a que nos presentan como súper deseable la imagen del macho que se cachetea a todos, ¿no? Sino que también tiene que ver como con esta idea todavía digamos como más básica de qué es lo que nos hace humanas, qué es lo que nos hace humanos. Ahora, esa medallita, ese milagrito, no se lo vamos a colgar nomás al ámbito del arte. O sea, evidentemente que Kubrick haya podido plantear esto y que todo el mundo hayamos dicho, ¿no? O sea, a huevo, ¿no? Tiene que ver como con un proceso justamente muchísimo más amplio que discursivamente ya nos había puesto ahí. A ver, déjenme, creo que quiere ver con el ¿sí? Ajá, y otra vez. Ahí está. Y una de las personas que más ha abundado, digamos, como en relación a la idea del origen de la violencia, ¿no? Es un filósofo que se llama René Girard, yo lo admiro mucho, me gusta mucho aparte cómo escribe, pero fundamentalmente no estoy de acuerdo con él, ¿no? Y en sus trabajos, muchos trabajos que Girard tiene acerca del origen de la violencia, del vínculo de la violencia con lo sagrado, etcétera, etcétera, sostiene justamente una teoría de la violencia como origen de la sociedad, ¿no? O sea, no únicamente de la humanidad, sino de la sociedad. Ya saben, esto también tiene que ver con cuestiones filosóficas como que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, de que si el hombre está en sociedad, porque si no nos exterminaríamos entre unas y otros, etcétera, etcétera, pues Hobbes y pues teorías que tienen mucho tiempo existiendo, pues Girard nos lleva justamente a la reflexión en torno a lo sacro, que es una de las actividades rituales más significativas de la humanidad. Esa parte sí la comparto, o sea, yo sí creo que de verdad, desde una perspectiva aparte laica, ¿no? Pero que el sentimiento de lo sagrado es, sobre todo el ritual vinculado, ¿no? Con esto tiene un papel fundamental en la sociedad, en cómo nos reúne, en cómo nos activa, etcétera, etcétera. Cómo nos pone dentro de un universo simbólico, ¿no? O sea, entonces que compartimos y que eso me parece parte de lo que nos vuelve más el tipo de animales que somos. Y bueno, pues justamente Girard desarrolla esta idea de la violencia como origen de la sociedad a partir de tres ideas muy importantes, que en primer lugar está la idea de la teoría mimética del deseo, es decir, si lo traducimos como de forma muy sencilla, que no quiero simplificar a Girard, pero lo pueden leer si no lo han leído ya ustedes, quiere decir como que yo deseo lo que otra persona tiene o desea, y entonces pues como los recursos son limitados, nos los peleamos, ¿no? Por otro lado, la idea del mecanismo del chivo expiatorio, o sea, parte de la idea que somos muy violentas, muy violentos, pero que de alguna manera la ritualización de la violencia a través de poner, digamos, como un chivo expiatorio en el que podamos como dirigir nuestra violencia de una forma sacralizada, ritualizada, nos hace no matarnos entre nosotros, sino reunirnos en torno a un ritual que nos permite, digamos, como lidiar con nuestra violencia de una forma más civilizada. Y finalmente con el sentimiento, la idea de la revelación cristiana como la parte que ordena, ¿no? Que ya sistematiza todo este proceso ritual que puede tener como muchísimas aristas muy interesantes, pero que ya las institucionaliza, ¿no? Es que siento que justo pueden ofrecer de alguna manera ciertas herramientas para identificar patrones reiterativos, ¿no? El problema es cuando ese tipo de construcciones se van a llevar a la esencialización. Exacto. Definitorias como la ontologización de lo que nos hace como humanos, y luego se teje con otras teorías, no necesariamente filosóficas, como la perspectiva darwinista de que la evolución sienta bases en la competencia y no en la, por ejemplo, comunidad o colectividad, ¿no? Entonces, y que ya también hoy por hoy son teorías naturalistas muy cuestionadas
y han identificado cómo efectivamente la cooperación entre individuos de cualquier especie, no solo la humana, es más fructífera para la evolución de estas especies que la competencia, ¿no? Pero justamente esta esencialización luego teje bases o teje con las bases de estas otras descripciones y de alguna manera se van consolidando, naturalizándolas, ¿no? O sea, como naturalmente somos el hombre es el ojo del hombre, ¿no? Ya claro. mencionado Hobbes. Entonces creo que luego ese es el problema de las lecturas que se pueden hacer. Porque siento, perdón, no, o sea, también viene desde validando a quién, porque ya lo dijo ese científico, pues sí, pero ese científico también tiene su información bastante sesgada de acuerdo a sus prejuicios y miedos y demás, ¿no? Entonces, intereses. Exacto, entonces ¿quién financió esas investigaciones? ¿Desde dónde? ¿A quién le conviene? Porque pues ya se han hechos hallazgos en que a quién le convenía decir que el ser humano viene del chimpancé y no del bonobo, ¿no? O sea, que el bonobo era el que sí, pues el más amoroso, que sí, más comunitario. Más comunitario, más no hay bronca, vamos a resolver esto, pero de otras maneras y no desde la violencia, y que ya se está cuestionando eso también de que es que el ser humano es violento por naturaleza. No, ¿a quién le convenía ese discurso? Entonces, pues sí, se vuelve como bastante cuestionable ahora, pues estos científicos bastante renombrados. Y mucha gente del ámbito de los saberes en general. Bueno, también están como las estructuras elementales del parentesco. Primero, ¿no? Que son las que critica luego Rita Segato con las estructuras elementales de la violencia. Justo, no es tanto como evitar que realmente nuestra existencia pues sí implica la muerte de otros, ¿no? Como el hecho de comer a los otros seres vivos, es decir, pues nos hemos alimentado de la carne de otros animales. No es que nos vayamos a autoinmolar dejando de hacer un montón de prácticas que como animales somos, ¿no? Pero, o sea, todo esto por supuesto es cuestionable y habrá muchas cosas que colocar ahí. Pero en términos de más bien de qué cuerpos se distribuyen para que eso suceda, ¿no? Y en esa distribución, pues, mujeres, porque ahí todos los que están peleándose con Kubrick, que están, pues son los machos, que después van a distribuir como en esta pintura los cuerpos de determinados seres, animales o territorios, para que esa narrativa esté implícita ahí, ¿no? O sea, es como muy interesante esto de cómo evitar, o sea, no creo que todo pueda ser evitar la muerte, por ejemplo, ¿no? Sino más bien cómo se distribuyen estas cuestiones y en el capitalismo gore contemporáneo, pues qué tal también estamos implicados en ello. Claro, porque pues tenemos nuestra naturaleza pues omnívora, ¿no? Y otras cosas más, pero bueno, Cari. Que también creo que depende de las preguntas que le hemos hecho a la historia y a la evolución humana, porque también el mismo Gerard señala que hay como un vacío cultural en el que lo que tenemos pues son interpretaciones heurísticas, ¿no? Y al final si la antropología, por ejemplo, es una ciencia moderna, que es más en el siglo XIX, heredada de la modernidad, hecha por hombres, pues obviamente encontraron en algunos vestigios, ¿no? Como fundamento a la propia imagen del ser humano y del individuo y del yo que se quería proponer como un ser racional. Y Gerard creo que se contrapone, o sea, si bien es cuestionable, creo que se contrapone también a esta visión del ser humano como animal racional. Creo que su tesis también va a que el ser humano no es meramente racional y que entonces cuando señala la violencia como el origen de lo humano también está señalando que, o sea, está como cuestionando esta como idea muy moderna que la razón siempre nos ha guiado y vamos como hacia avanzando cuando encuentra pues de todos modos este mecanismo del chivo expiatorio durante muchos periodos de la historia.
pero también, por ejemplo, los nuevos descubrimientos, pues que están valorando el cuidado como origen también de la comunidad humana, y que pues la guerra no hubiera, o sea, un grupo que hace la guerra a otro grupo y le gana, pues de todos modos ese primer grupo no hubiera prosperado si no hubiera quien cuide a los enfermos. Exacto. Pero las preguntas que hemos hecho sobre la condición humana son siempre sobre lo público, ¿no? La guerra, lo político, y me parece que estas otras perspectivas, o sea, como las perspectivas feministas, pues señalan que lo humano no existe sin los privados, es decir, lo humano no existe sin los cuidados y sin las comunidades. Entonces me parece que pueden ir algunas teorías a la par. Lo que pasa es que no lo terminan de explicar todo, y justo pues por eso ahora hacemos otras preguntas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. No, es que todo lo que están diciendo, fíjense cómo finalmente confluye en una cuestión que me parece que es muy importante dentro del ámbito, pues, de nuestras disciplinas, particularmente de lo filosófico, el no dejarnos de hacer preguntas, ¿no? Porque hay ciertas cosas han parecido como, o se han hecho parecer o se han hecho pasar por tan evidentes, ¿no? Cuando no lo son, en primer lugar. Ahora, las teorías que desarrollamos tampoco es que vayan a ser del todo evidentes, pero ¿qué tipo de preguntas develan qué cosas, ¿no? Y como, por ejemplo, con otro tipo de enfoques en otras áreas de la investigación y de las ciencias, etcétera, etcétera, de todos los tipos de praxis humana, vamos dando cuenta o vamos encontrando vestigios o ideas o cuestiones que suman, digamos, a ese cuestionamiento, ¿no? O sea, que lo integran, que lo hilan, etcétera, etcétera. Y claro, o sea, tampoco se trata como de decir que, por ejemplo, que ya, pues, que hagamos la morición porque no se trata de incomodar a ningún otro ser con nuestra presencia, aunque a veces de verdad que una piensa que de verdad ya como especie es bastante cuestionable, ¿no? Nuestras formas de supervivencia, pero la cuestión es cómo, por ejemplo, somos a veces incapaces de poner ciertos límites a la manera específica en la que esta manera en la que nos sostenemos en la vida o andamos por el mundo favorecen más la violencia que otras cosas, ¿no? O sea, y la violencia como algo que aparte es valioso, ¿no? O sea, esperado, etcétera, etcétera. Y claro, o sea, Girard no simplemente está diciendo seamos, o sea, como no está poniendo únicamente ahí a la violencia como sin cuestionar otras cosas, y evidentemente está haciendo también como una revalorización del ámbito de lo sensible, de lo simbólico, pero como bien dices, todavía tiene ahí una vista muy, muy patriarcal, ¿no? Y bueno, seguramente en quien estaban pensando y a quien tenían ahí como ya a la vista cuando estábamos hablando de que hay otras formas de pensar en nuestro pasado, ¿no? Y en la forma en la que se constituyen las sociedades, pues una de las personas, una mujer que ha hecho un trabajo fundamental en el cuestionamiento de los sesgos patriarcales acerca de la constitución de las comunidades humanas, ha sido justamente Margaret Mead, que es una crítica a la visión sexista, biologicista que prevalece en las ciencias y ciencias sociales, porque no nada más es en las ciencias, también es en las ciencias sociales, que asume acríticamente la división sexual del trabajo, en las ciencias sociales y las ciencias, y la diferencia innata entre el comportamiento instrumental de los hombres en el ámbito de lo público, de lo productivo, y del expresivo aparentemente de las mujeres, ¿no? Privado, carente de valor para la cultura patriarcal, ¿no? De manera general. Y seguramente en recientes épocas, yo sé que no se va a alcanzar a ver, pero se los dejo, estuvo como circulando mucho en redes sociales esta infografía que me gustó un montón de una artista que se llama María Pichel, que habla justamente de cómo ciertas ideas de Margaret Mead se volvieron, digamos, como más parte de la discusión popular. Y es que estaba dando una conferencia un día y ya haciendo
una persona muy reconocida, y un estudiante le preguntó en ese momento que cuál había sido el primer signo de civilización que ella identificaba, ¿no? Y entonces dice, ahí dice, una ánfora, una piedra afilada, un arma, porque claramente pensamos en la civilización y en el uso de la inteligencia para la evolución humana vinculada a las herramientas, ¿no? Ahí luego siempre pienso, ¿por qué no ponen, o sea, siempre pienso en Kubrick y el hueso, pues un tambor, ¿no? O sea, la percusión, ¿no? El sonido que nos une. Pero bueno, y entonces Margaret Mead no le contesta nada de eso como las respuestas esperadas y le dice un fémur curado, ¿no? Un fémur curado es el primer signo de la civilización, porque el fémur es la parte más larga del cuerpo humano y dice, y un fémur roto tarda 6 semanas en curar aproximadamente. Un fémur curado muestra que alguien, como decía Gaby y como decía Raquel, cuidó de la persona herida, hizo su parte de la caza y la recolección, porque ahora lo sabemos, así hay vestigios, ahora sí de sobra, que las mujeres también participaban en la caza, ¿no? Muchas mujeres fueron cazadoras y muchos hombres fueron también recolectores, o sea, es una cuestión de lógica, pero bueno. Y que estuvieron a su lado, dice, y esas personas que se hicieron cargo, pues, de la persona que estaba lastimada, estuvieron a su lado, le ofrecieron protección y compañía hasta que curó, ¿no? Y entonces, bueno, ya agrega esta idea, la infografía dice, donde reina la ley del más fuerte, no hay fémures curados, ¿no? Donde la violencia es el parámetro, ¿sí? No hay fémures curados, porque aparte lo sabemos, o sea, ¿quién aquí ha cuidado a una enferma, a un enfermo? ¿Afecta eso su propia vida? Sí. Duro. Imagínense cuando había que estarse protegiendo de tanta cosa, ¿no? Se me vino una imagen de mi mamá que me da mucha risa. Me dijo así en el metro de la Ciudad de México que íbamos a estar en una cita, dijo, corre tú, déjame atrás. Sí, pues igual en casa corre una, deja a la persona tirada atrás, ¿no? O sea, claro que no es el caso. Ay, siempre me da mucha risa. Todo el camino que si yo me la pasé riendo, ¿no? O sea, claro, no la dejé atrás, ¿verdad? Pero bueno, y dice, todavía hay quien dice que el hombre es un lobo para el hombre, esta idea de Hobbes, pero nosotras sabemos que nuestras manadas se basan en los cuidados, ¿no? O sea, que realmente es la construcción de lo común y los cuidados los que de alguna manera nos mantienen literalmente vivas, vivos, vives, ¿no? Entonces creo que esa es una idea que es como muy potente, ¿no? Y que aparte, como a mí me encanta, está situada en el ámbito de la materialidad, ¿no? Un hueso, que es también el hueso de Kubrick, pero distinto. Y bueno, alguien que habló muchísimo, muchísimo sobre violencia y que le tocó y seguramente estaría ahora mismo denunciando la violencia genocida de Israel, porque fue crítica con el Estado de Israel desde que se fundó, literal. Fue justamente Hannah Arendt, que aquí tenemos una frase que dice, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie finalmente puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Aunque hay muchas formas de participación, no todas son las visibles. O sea, ¿cómo no va a ser una partícipe de la libertad pública, del poder político, si cuida? ¿No? Pero bueno, algunas ideas de Hannah Arendt nos hacen saber que, por ejemplo, la violencia, dice ella, esto no es literal, pero la violencia desde su punto de vista no produce revoluciones ni grandes transformaciones políticas. Esto también me parece muy importante porque cuestionar el origen de la importancia de la violencia como parte de lo que da cuenta de la humanidad y de la sociedad también nos lleva a cuestionar lo que se supone que obtenemos a través de la violencia, ¿no? O sea, en lo concreto, ¿sí? En lo contemporáneo, en lo cotidiano, ¿no? Dice, la violencia no produce revoluciones ni grandes transformaciones políticas. O sea, la violencia, o sea, ¿realmente será algo que mejore la vida de las personas? Pues evidentemente nos damos cuenta de que no. Dice, es reactiva, es rápida, es inmediata y no tiene un fin a largo plazo, ¿no? No es lo que permite construir. Dice, no es bestial ni racional. Bueno, evidentemente tiene que ver con una lógica, con una racionalización bastante bien orquestada, manipuladora, etcétera, etcétera, ¿no?
Porque por un lado te dicen, ay, no seas irracional, pero por otro lado, pues sí se hace uso de la violencia supuestamente justificando que es un medio para lograr un fin, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí que son saltos lógicos bastante extraños. Dice, la violencia se disfraza de discurso y debe denunciarse, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, claramente con la invasión de Israel en todos los territorios que ha invadido, ¿no? O de Estados Unidos en los pueblos de Abya Yala, ¿no? Justificando que nos está salvando de los propios peligros en los que nosotros solitos se supone que nos metemos. No, pues guau, ¿no? La violencia no puede sustituir el poder político, ¿no? La violencia no puede forzar la revolución, y la violencia es un instrumento, necesita guía y justificación, nada de que simplemente nos sale del cora, ¿no? O sea, y no podemos entonces combatirla, ¿no? Limitarla. Bueno, dice muchas más cosas acerca de la violencia, tiene un libro específicamente sobre eso, aunque esa idea, digamos, ese concepto atraviesa todo su trabajo. Y hasta el de la vida del espíritu, ¿no? Y entonces, pues desde mi punto de vista, una de las propuestas que quería hacer también, les digo, no estoy encontrando el hilo negro ni nada, pero es justamente como ir justo descolonizando y despatriarcalizando ciertas nociones que nos impiden cuestionarnos la manera en la que subjetivamente vamos construyendo lo que somos, ¿no? Y participando de dinámicas en las que no únicamente, les digo, no le ponemos un freno a la violencia, sino que la incentivamos. Sin, como decía Raquel hace un momento, ¿no? Sin patologizar, ni punitivizar, ni invitarnos a la culpa, ni nada de esto, porque pues primero la culpa no sirve de nada, más que para hacernos muy infelices y para controlar nuestra reacción y nuestra acción, porque la culpa normalmente lo que hace es que paraliza, ¿no? Y si a alguien le conviene que estemos paralizadas y paralizados son justamente las formas hegemónicas de poder. Entonces, sin patologizar ni punitivizar, pero llevando a cabo una crítica necesaria, tenemos que sospechar y cuestionar, bueno, puso de sospechando y cuestionando en gerundio, porque es una cosa de todos los días que se hace justamente en acto. Tenemos que salir de los paradigmas inmunitarios y las dinámicas del necrocapitalismo, toda esta cuestión así como de, por un lado, me quiero proteger, no quiero que el aire me toque un pelo, no me mueva un pelo, pero, o sea, el paradigma inmunitario de entonces todo lo que viene de fuera lo asumo como una amenaza, y me cierro sobre mí mismo o sobre mí misma con un montón de mecanismos pues bastante dudosos, pues tenemos que cuestionar estos paradigmas y las dinámicas del necrocapitalismo, que se supone que nos dice que con este paradigma inmunitario nos va a mantener con vida, cuando lo que hace realmente es acabar con la vida, ¿no? Y ponernos justamente en un nivel de vulnerabilidad muchísimo más grande, ¿no? Y bueno, lo que siempre les digo, que estuvo bueno del capital obsceno, ¿no? O sea, ya, o sea, de verdad es que esto es insostenible, no lo digo yo, o sea, lo dicen las especialistas y los especialistas sobre el tema, pero tenemos que hacer algo, pues. Y sobre todo se trata de alimentar y cuidar una potencia afirmativa, porque pues todo esto es muy triste, pero no nada más está la tristeza en la vida y en el mundo y en nuestras relaciones, ¿no? O sea, digo, sí hemos tenido actitudes, los seres humanos, las personas, que son, pues, que han sido parte y no han cuestionado las formas hegemónicas del poder, pero no somos solamente eso, ¿no? Somos también quienes cuidan, quienes han sido cuidadas, somos también quienes cuestionan, quienes piensan, quienes crean, ¿no? Y entonces, pues justamente pensaba, o sea, en este ejercicio de descolonizar y despatriarcalizar como el pensamiento y asumiendo que las categorías de pronto son un poco problemáticas, pues podemos justamente hacer como, o sea, como pensar que no sé si esto necesariamente funcione como contrario, si les digo, mostrando el 10, esto es apenas como un esbozo, ¿no? De cosas que ando pensando, pero como, y aparte no me gusta el pensamiento así como de negro, blanco, ¿cómo le decimos? Binario, ¿no? Se me van las palabras de pronto. Pero como de cómo nos vende, digamos, el necrocapitalismo ciertas ideas y cómo se las podemos un poco arrebatar, ¿no? Porque aparte son nuestras, ¿no? Lo que pasa es que las
agarra, les quita todos los nutrientes, como decíamos hace rato, decía Mitzi que las teorías que ahora se trabajan desde la filosofía de las emociones ya están trabajadas, por supuesto, en Avia Yala, por las feministas, sobre todo las feministas comunitarias. Sí, pero es como quitarle el aguijón y los dientes a la serpiente, ¿no? O sea, les quitas la potencia, les quitas así el punch, ¿no? Entonces, pues justamente tratando de hacer ese ejercicio, esas ideas que de verdad sí son parte del desarrollo de nuestros procesos como comunidad, ponía, digamos, un poco como estas ideas que podemos como ayudarnos a reflexionar, a cuestionar, ¿no? O sea, ¿qué tanto es de ser y qué tanto es más bien aspiracionismo, ¿no? Lo que se nos vende, lo que nos motiva, lo que nos mueve. ¿Qué tanto, mejor más bien no hablamos de afectos antes que de emociones, ¿no? Los afectos sí están en un territorio en el que hay cosas que discutir, ¿no? O sea, la emoción cierra, es más del paradigma de la individualidad moderna, ¿no? ¿Qué tal si hablamos más de comunidad que de sociedad? ¿Sí? El concepto de sociedad es un concepto pues que tiene una utilidad demográfica muy interesante que tenemos que cuestionar, y la comunidad habla más bien justamente del sentido de la reunión, ¿no? ¿Qué tal si hablamos más de las necesidades de satisfacción que de lo que obtenemos con lo que nos da la inmediatez? Les digo, todavía hay cosas que tengo como que pensar mejor cómo plantearlas, pero por ahí va, y si les sirve, y si me echan la mano, pues también, ¿no? ¿Qué tanto más tenemos que hablar, por ejemplo, de la salud que de la inmunidad? Justo, ¿no? ¿Qué tanto tendríamos que estar hablando más de seguridad que de control, ¿no? Diría el Deleuze, por ejemplo. ¿Qué tanto tendríamos, bueno, que hace la crítica a las sociedades de control? ¿Qué tanto más tendríamos que estar hablando de lucha en vez de guerra? ¿No? O sea, las luchas pues son, esas sí hacen la revolución, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, el de Arendt. ¿Qué tanto más de excedente que de acumulación? Que esta es una cosa que a mí me gusta mucho porque el excedente siempre se comparte, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un árbol de fruta en sus casas y no se lo alcanzan a comer todo, ¿qué pasa con la fruta que sobra? La regala. Bueno, y las mamás hacen mermeladas para atiborrarte de guayabas toda la existencia, pero bueno, pero también de eso regalan, ¿no? O sea, el excedente no es para acumular, ¿no? O sea, el excedente es para compartir. ¿Qué tal si hablamos más de territorio que de naturaleza? Porque el concepto de naturaleza de pronto está como opuesto a la idea de lo humano, ¿no? O sea, y entonces territorio nos lleva a pensar en los cuerpos que forman parte del territorio, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si hablamos más del ámbito de la ritualidad, ¿no? Que todo esto que viene con el mundo de la desacralización, que sí, muy racional, muy crítico y todo, pero que nos deja sin esos momentos para juntarnos a imaginar cosas, ¿no? A incluso fantasear, que es tanto un terreno fértil, ¿no? Para la creatividad y para lo comunitario. ¿Qué tal si nos quitamos el sufrimiento judeocristiano y más bien pues la apostamos a la fiesta? Y no en un sentido gadameriano, así, ya también así como de jajajaja, ¿no? O sea, así, ay, aquí está. No, a la fiesta más en el sentido, pues la que te, pues la que justo te hace salir de ti, ¿no? Y estar en lo común. Y bueno, pues el terreno del deseo, quienes nos podrían también ayudar a pensarlo desde una perspectiva un poquito más disruptiva, pues así, pues sí, ¿no? O sea, como muy en el corazón de lo material, tiene algunos pensadores pues que son clave, ¿no? Y que, por ejemplo, pienso con Spinoza, ¿no? O sea, cómo el deseo es la esencia del ser humano, pero por lo tanto es siempre afirmativo, ¿no? Porque luego siempre se había pensado desde la perspectiva occidental el deseo como algo que es la falta, o sea, que habla de la falta, ¿no? Y no lo que te lleva a moverte, a afirmar, ¿no? A conjuntar, ¿no? O sea, Deleuze, que también, pues, por supuesto, leyó muy bien a Spinoza, tratando, por ejemplo, la idea del deseo como una afirmación inmanente, una voluntad que se liga a realizar algo que no existe a partir de aquello que se dispone y que por lo tanto es creativo. Y que no permite concebir el goce como lo que atenta contra la propia vida
o la felicidad en el mal, ¿no? Como también nos ha convencido la tradición. O por ejemplo Braidotti, ¿no? Que habla de la afirmación del deseo como una forma de comprender la vida, como una relación de potencias impersonales y generadoras de devenir, ¿no? Que nos llevan a ir más allá de lo individual, ¿no? Que tienen que ver como con algo que tiene que ver con su materialismo trascendental, ¿no? Con algo que trasciende. La afirmación del deseo se basa, en la idea de que juzgamos que algo es bueno porque lo deseamos, sino al revés, ¿no? No que deseamos algo porque es malo, ¿no? Por lo que invertir esta relación puede llevar al resentimiento y al odio, ¿no? Como esa idea de Girard, de que deseamos lo que desea el otro y que esos bienes son limitados y que entonces pues por eso nos peleamos, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente está, así como hay, y esto es para mí muy importante decirlo porque hay una larga tradición filosófica, científica, artística, que justifica y esencializa a la violencia en nuestras vidas. Pero también hay una tradición en muchos lugares, en el arte, en el pensamiento, en la ciencia, ¿no? Que cuestiona ese vínculo, ¿no? Entre una y otra. Sí, como en varios de los puntos que has estado platicando, he estado pensando también mucho como en la teoría psicoanalítica, porque bueno, pues yo les he platicado, ¿no? Que yo llevé un proceso de psicoanálisis y terminé odiándolo. O sea, porque realmente, por ejemplo, era como analizar, no sé, algo sucedía y luego ir al deseo y entonces ese deseo tenía un origen sistémico, ¿no? Que obviamente pues es esta base falocéntrica en donde siempre de alguna manera estaba buscando a mi papá, ¿no? Y entonces, o formas de, ¿no? Y como todas estas que también les llaman pulsiones, o sea, como que también pensaban en esto, como lo hablan de la pulsión de muerte, ¿no? Como esos deseos que pues no llegan a explicar estas partes estructurales y que lo hablan así como si fuera una pulsión, un impulso muy humano de ir hacia la muerte y hacer cosas, ¿no? Que te llevan a eso, ¿no? Como las adicciones, ¿no? Como la destrucción. Ajá, y que justo pues no te resuelven, o sea que eso es como por lo que yo terminé así como de ya, porque era como ir en círculo y como pensar en el deseo como pues entonces es mío o no es mío, pero al final no había como ni una oportunidad para sentirlo, ni una oportunidad como también de agenciamiento, ¿no? Parecía que entonces como que yo ya no tenía nada que hacer más que seguir revisando en el pasado. Y entonces como también pues pensaba ahorita como en todas estas cuestiones, porque ayer, voy a platicar también, ayer vi una película de Hitchcock, la de Psicosis, entonces hicieron como una charla ahí en la sala alternativa donde empiezan como a hacer, digamos, un poco como que hacen referencia al psicoanálisis también, ¿no? En el que cosas que pasan son por la pulsión de muerte, etcétera. Y entonces, pues sí, al final también muchas obras, ¿no? De Buñuel, no sé, de todos esos, como círculo artístico, pues se basaron en el psicoanálisis y como pensando también en esto, de pues esas formas en que se sigue replicando, pues ese deseo de violencia, pero ahora justificada en una pulsión tan inherente a nosotros, ¿no? Y de la que, de acuerdo a mi experiencia, parecía que no tenía salida. O sea, ya estaba como determinada, ¿no? Era como destino ya. Sí, ni salía ni un beneficio. Que también lo dice Gerard. No vengo aquí a defender a Gerard, pero... Ay, no, yo francamente también lo tengo en como bien interesante porque lo habla Gerard, lo habla Jacob Tauss, por ejemplo, cuando hablan del momento anterior a la cultura, que es la cultural, ¿no? Y que al final sí estamos buscando como un origen mágico de lo humano, son un origen misterioso, ¿no? Y, o sea, pues como que dónde estaría, ¿no? La cuestión es que muchas veces lo empezamos a considerar a partir de lo que identificamos como cultura. Exacto. Y en el momento, como en ese momento, pues también empezaría un pensamiento muy protocientífico. Pero antes nos explica Gerard y nos explica Tauss que está ese momento cultural en donde reina el pensamiento mítico. El pensamiento mítico va a tener que ver con pensamiento poético y todas esas cuestiones, ¿no?
donde los dioses están unidos con los seres humanos o con los hombres en este concepto, en este lenguaje, están unidos y se contraponen a la naturaleza, pues, o sea, unen fuerzas para sobrevivir frente a la naturaleza. Y es cuando reina el pensamiento mítico. Después comienza el pensamiento religioso, pero también está vinculado con el neolítico y el nacimiento de la agricultura. Que para muchos biólogos pues van a ver que la agricultura pues, es el origen del mal, ¿no? A final de cuentas que tiene que ver con una cuestión de domesticación de la naturaleza y de la separación de lo humano con la naturaleza. Entonces, o sea, como que, como dices, o sea, hay como dos pensamientos ahí que han imperado, pero que justo lo rastrean quizá más allá de la cultura, o sea, o antes de la cultura, en otro momento donde hay otro tipo de pensamiento, de plataforma epistemológica que impera, y que justo, pues también la cultura va a dar como paso, pues al pensamiento científico, al pensamiento religioso, el pensamiento científico, y el pensamiento científico con la modernidad, pues va a hacer que ayude a justificar racionalmente la violencia. Y eso lo decía la teoría crítica, ¿no? O sea, pues la ciencia nos ayuda a justificar, o sea, la ciencia es tan neutral que se puede usar para cualquier cosa. Entonces, pues también me parece que estas perspectivas sobre la cultura y sobre lo cultural, pues terminan siendo críticas con la racionalidad con la que hemos leído la historia de la humanidad a partir de la modernidad. No, claro. Habría que llevarlo como quizá justo con estas herramientas que nos han dado, por ejemplo, el pensamiento descolonial y los pensamientos feministas, ¿no? Como justo para todavía cuestionar otras cosas más. Y qué bueno que esto está quedando grabado porque voy a necesitar como escucharlas de nuevo, porque creo que aquí va a haber varias cosas que tengo que trabajar a profundidad y que de verdad les agradezco un montón. Pero bueno, o sea, aquí hay como, siempre digo, un poco una cajita de herramientas, ¿no? De la que podemos ir tirando como cosas. Sobre todo que nos ayuden a cuestionar lo que de pronto asumimos muy tácitamente, ¿no? Y bueno, Silvia Rivera Cusicanqui tiene una idea, ¿no? En relación con su concepto de la sociología de la imagen que me gusta un montón. Dice, desde el punto de vista de lo visual, la sociología de la imagen sería entonces muy distinta de la antropología visual, en tanto que en esta se aplica una mirada exterior a lesotres, ¿no? Y en aquella, es decir, en la sociología de la imagen, él o la observadora se mira a sí misma en el entorno social donde habitualmente se desenvuelve. O sea, no es una mirada exterior, objetiva, etcétera, etcétera, sino que se asume como participante de, ¿no? Dice, la sociología de la imagen supone una desfamiliarización, una toma de distancia con lo archiconocido, con la inmediatez de la rutina y el hábito, pero observa aquello en lo que ya de hecho participa. La participación no es un instrumento al servicio de la observación, sino su presupuesto, cosa súper importante, aunque se hace necesario problematizarla en su colonialismo, elitismo inconsciente, ¿no? Porque esa participación pues también no está libre de intenciones, ¿no? O sea, hay un montón de elementos pero ya hay, digamos, conceptos teóricos que nos están ayudando justamente a ir, ¿no? Yendo más a profundidad al cuestionamiento de estas ideas. Bueno, para ya no entretenerlas mucho, pues diríamos, bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? Y yo les digo, bueno, pues es que cuando pensamos en todas estas cosas surgen cosas bonitas, la verdad, y claro que estoy haciendo autopromoción, pero no nada más mía, sino de mi comunidad, y pues justamente al trabajo que con Raquel, con Alondra, con Laura, con Emma, con aquí presentes, bueno, no está Laura, pero también presente Beli, ahora hemos desarrollado justamente como parte del proyecto de las contrapedagogías de la crueldad, en las que llevamos justamente este tipo de reflexiones, como de cuestionar las ideas y todo lo que tiene que ver con ellas acerca de determinadas prácticas para encontrar no únicamente lo que es bastante cuestionable en ellas, sino también para darles la vuelta, ¿no? O sea, para no quedarnos, porque yo luego me quedo mucho en esa parte como del azote, ¿no? O sea, y no, o sea, hay que ir a la parte más afirmativa que nos permita justamente también trascender, ¿no? Pues el peso
de las ideas que nos hacen ser el tipo de personas que somos para convertirnos poco a poco en otro tipo de personas, pero sobre todo para tejer una comunidad diferente, ¿no? Y pues la verdad es que me parece que está muy todo que ver, ¿no? Corazoncito, lo puse ahí porque yo lo iba a hacer, pero ya saben que siempre me trago con él, ¿no? Entonces dije, pues mejor que lo haga uno de los betos. Sí, es uno de los BTS, ¿verdad? ¿No? No, amiga, no. Ay, no, qué bueno. En fin. La vida. Ay, no, ando muy mal. Yo tampoco sé, no te preocupes. Ay, no, qué risa. En fin. Y bueno, pues pensando en alternativas, estrategias, apuestas. Ay, no, que mi hermana por no vea esto. ¿No? ¿Por qué no me lo baja? Bueno, quise poner como un cúmulo de imágenes que aquí, perdón Luis, no puse las referencias de la imagen, pero es que no me dio tiempo. Pero que son como una especie como de colar de ideas que nos permiten un poco saber hacia dónde vamos, porque luego cuando pensamos en el ámbito de la sensibilidad y todo, como que lo dejamos muy en el terreno institucional de lo que pensamos como arte, y hay mucho más, digo, también, pero que eso, ¿no? Que nuestra idea más hegemónica de lo artístico, ¿no? Puse eso del tejido por el tejido de comunidades, que me parece que es lo más importante, aparte porque también tejer es poder. La verdad, y mañana hay una actividad en la revuelta de las compañeras que estuvieron justamente bordando durante un rato y pensando cosas muy interesantes. Tenemos los movimientos y las luchas territoriales, ahí tenemos a nuestras compas ahí en la cadena humana de Salvemos la Pona. Tenemos, por supuesto, a las personas que se organizan también en la lucha, por ejemplo, en las... pues justamente en las revueltas de Los Ángeles más recientes, o sea, cómo, por ejemplo, la lucha de Palestina confluye, ¿no? También con la lucha de los migrantes de América Latina, porque reconocemos el mal común, ¿no? Que nos hermana, que nos une, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los rituales comunales, eso es súper importante, ¿no? O sea, qué cosas son importantes para nosotras, las fiestas que nos reúnen, las celebraciones en un sentido profundo. Pues ahí también tenemos la fiesta, ¿no? La idea de los cuidados como algo que de verdad es muy revolucionario, ¿no? Y por supuesto a las compañeras zapatistas que las tenemos allí, que es la imagen en la que claramente aparece un niñito, porque les quería poner una que tuviera también que ver con la naturaleza o con, digamos, el territorio más bien. Y la niñez, pero me salían puras imágenes así de niños de escuelas caras, güeritos, cosas así, y me dio mucho estrés. Como que dije, ay, es que hasta los buscadores tienen ese sesgo, ¿no? Pero bueno, entonces, hay una cosa que dicen las compas y los compas zapatistas, que es como, no hay que buscar ir para arriba, hay que buscar ir para abajo, ¿no? O sea, les iba a poner una rola porque también no alcancé, pero por ejemplo esa rola de Baja la Tierra, ¿cómo me gusta? ¿No? O sea, pues sí, baja la tierra, ¿no? O sea, no solamente no es difícil vivir ahí, sino que ahí está lo que nos hace a veces más felices, ¿no? Es lo que nos junta con las otras, con los otros, y que nos permite reconocer que sí, claro, la violencia existe, ¿no? Sí, claro, nos ha constituido de muchas maneras, forma parte de nuestros temores más profundos, de nuestra manera aparentemente de resolver conflictos, de muchas cosas, o sea, de nuestra persona, de nuestras relaciones más íntimas, pero no es eso lo único que somos, ¿no? Pero sobre todo, no somos esencialmente eso, ¿no? Somos mucho más que eso, y me parece que en este ejercicio comunitario nos podemos ir planteando terrenos, un territorio que es también un territorio de quienes lo habitamos y formamos parte de él, que nos haga pensar de una forma distinta y pues pensar justamente en otras posibilidades, ¿no? Y bueno, les puse eso de la aguafiestas feminista, porque a mí me parece que eso también es muy importante, porque cuando hablamos de esta cuestión afirmativa, pues también hay mucho enojo y también eso tiene lo suyo, ¿no? El otro día le mandé a Belinda una cosa del internet que decía que nada te une como odiar a las mismas personas. No, bueno, no odiar es una palabra muy fuerte, pero, o sea, y decía, estas personas y el Estado de Israel, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? O sea, y ser esa feminista aguafiestas que también distingue dónde no es importante, ¿no?
que como señora feminista guafiestas, la verdad es que también soy una señora feminista muy feliz, ¿no? Y esas contradicciones, diría que son posibles. Pero bueno, no lo dice Hegel, lo encarno yo. Y bueno, dentro y fuera, y esta es una cosita que yo ahí les puse de un, pues sí, digamos de mi mano, decir que dentro y fuera de todo, o más bien en las fronteras, hay que recordar una cosa y reconocer su contundencia. Estamos juntas, más allá de la teoría, construimos mucho más que la teoría, aunque esta tampoco nos es ajena. No pensamos solas, no navegamos el lenguaje solas, no escribimos solas, nuestras discusiones no son soliloquios, nuestros sueños están parasitados de otras a las que también hemos contagiado. Las configuraciones resultantes no serán infinitas, pero sí suficientes, ¿no? Echémosle, pues, ¿no? Es un poco como esa la idea. Y pues yo les agradezco mucho y termino con estas preguntas. Iba a ser una actividad, pero les digo, tampoco me dio tiempo ya. Pero se llevan igual las preguntas para reflexionar, ¿no? O sea, ¿en qué sentido la sensibilidad es una apuesta contra la violencia y una herramienta afirmativa de lo vital, ¿no? O sea, que creo que eso nos puede llevar a poner ejemplos como muy concretos de tener como cosas muy sencillas a las cuales acudir, ¿no? Si es una cosa que nos cuesta, les recomiendo Contrapedagogías de la Crueldad en las prácticas artísticas contemporáneas. La verdad es que ahí hay muy buenas herramientas para pensarlo. Y otra pregunta es, ¿qué obra artística conoces que emancipe al deseo de la violencia y afirme su potencia? O sea, arranquemos después también al terreno de la representación lo que más nos importa, ¿no? ¿Dónde lo vemos? ¿En dónde vemos que, por ejemplo, esta idea de la herramienta o de la comunidad no esté determinada, ¿no? Por la violencia o se le oponga, ¿no? Y también ahí hay obras muy buenas. Entonces, bueno, pues esa es una cuestión que ahí podemos ir pensando. Ahí les puse unas referencias y pues, mi agradecimiento profundo por la oportunidad de platicar estas cosas para que me cupiera a casi todas las obras. Les quité el año la editorial, solamente se las dejé, que poca, a las de Arte, Memoria y Feminismo y al de Contrapedagogía, porque tiene que ver con el trabajo de otras mujeres a las que queremos mucho, ¿no? Particularmente de Caro Sánchez y las compañías de editorial de Fraguas Ediciones, y a Sandra Moreno y a Ger Camacho en Tierra Cartonera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y ya. No sé si alguien quiera comentar algo. Es como muy necesario, o sea, hablando de Palestina, es increíble cómo hay por ejemplo, tantos cines sobre el Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que no es un conflicto que no conozcamos. Exacto. Porque hay muchos conflictos que no conocemos, pero de esta situación en particular hay tanto, por lo menos cine, por no decir otras cosas, y es increíble cómo está pasando esto, ¿no? Y entonces, como dices, o sea, la educación, o sea, regresando a Schiller, o sea, cómo hace falta, porque cómo puedes ver una película sobre el Holocausto, cómo puedes salir llorando del cine y ver la noticia de Palestina y, o sea, no sé, no es, que, más que una pregunta, tengo una queja, o sea, Sí. una queja contra Que aparte es una guerra en contra de un pueblo que ya lleva más de 50 años. No, bueno, y aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes tenemos una especialista que habla sobre el tema, que lo estudia, que es Ilse Díaz, por si gustan también revisar su trabajo. Pero fíjense que justamente anda haciendo ahorita un artista urbano que a mí me gusta mucho su trabajo, que se llama ESIF, una colecta para un filme sobre los procesos de colonización y violencia del Estado de Israel y vinculado a los intereses del Gabacho. Yo sé que no es el único y que hay muchas personas que están haciendo cosas muy chidas, pero yo estoy pensando a ver qué sale de eso. Y está haciendo como un crowdfunding, eso, una colecta para esas cosas. Porque me parece que su lenguaje visual es muy potente, ¿no? Y como
como a partir de elementos simbólicos muy básicos, es muy crítico, ¿no? Entonces creo que se lee muy bien su trabajo. Y bueno, pues en nuestro territorio, en Avia Yala, pues ha habido evidentemente mucho de ese tipo de violencia, ¿no? Y hay también documentales y filmes muy poco conocidos, pero que abonan mucho a que comprendamos el nivel, el tipo del conflicto y sobre todo las formas de distribución de esa violencia por canales aparentemente no violentos, es decir, los de las industrias culturales, ¿no? Los de la religión, etcétera, etcétera, que no, por no ser violencia expresiva, no son violencia, ¿no? Entonces, pues también, yo siempre a todo el mundo le recomiendo, pues, de verdad hay que ver La Hora de los Hornos, por ejemplo, ¿no? Que es un filme con el que tengo mis cosas porque es muy duro de ver, o sea, pero que está tomando una posición y hace una crítica muy clara, ¿no? Al neocolonialismo, ¿no? Y a la violencia vinculada al neocolonialismo. Y también hay mucho cine palestino, Mucho cine contemporáneo. que es lo mismo, es poco conocido porque no está, o sea, porque no se encuentra tan fácil, ¿no? No se financian las grandes corporaciones de cine. ¿Por qué no se distribuye sobre todo? ¿No? El circuito de distribución es una cosa en la que tenemos que estar poniendo mucha atención. Pues un poco va vinculado a eso y lo que señalaba Gaby, o sea, más allá de cuánto se distribuye, cómo se distribuye, lo primero de lo que partías, ¿no? Cómo nuestros afectos y cómo nuestra sensibilidad está cooptada por los medios masivos de comunicación que en estos momentos actuales se traducen a algoritmos, ¿no? O sea, específicamente algoritmos. Yo cuando posteo cosas que están vinculadas a Palestina, mis vistas evidentemente se reducen más de la mitad porque el mismo algoritmo está cooptando esa dinámica de visibilización, ¿no? Porque cuando publico cosas sobre el podcast o sobre otros proyectos, en realidad tienen un alcance completamente diferente, ¿no? Entonces, no es tanto que, entre que sí es que nuestra sensibilidad ha sido manipulada con una sobreexposición a los temas vinculados al Holocausto para justo legitimar un discurso de colonización y de expresión de la violencia que está utilizando, yo le diría un ente sionista, ¿no? Más que legitimarlo como un Estado Sí, bueno. que es complicado, ¿no? Pero tiene que ver justo, o sea, se nos sobreexpone a eso para entender y justificar la violencia y se nos reduce para evitar que nuestra sensibilidad un poco se conmueva también con esas condiciones, ¿no? Porque la mayoría, yo creo que de las personas a veces desconocemos la magnitud o desde dónde viene esta lucha, y más bien que lucha, es un exterminio lo que están haciendo. Y yo lo veo a veces con personas que a veces platicamos y como no lo entienden, no vienen de qué va y como precisamente están manipulada toda la red, ni siquiera quieren ir a buscarlo, ¿no? Entonces se quedan con lo que está en el noticiero o con lo que ya vieron en la red supuestamente confiable y con eso se quedan, pero no vas más allá del conflicto de qué va, ¿no? Cómo nace este exterminio. Yo creo que eso también habría que cuestionarnos, porque estamos haciendo como pueblo en cualquier tema, ¿no? Así de que tanto me estoy empapando de lo que está sucediendo en estos territorios, en estos lugares, ¿no? Creo que eso también habría que, pues, que echarnos un clavado, ¿no? Nosotros. Claro. No, sí, completamente de acuerdo. Belito, ¿ibas a decir Ah, algo sí, antes de...? perdón, es que ya es que luego ya fui así. Sí, que bueno, como hiciste mención también de esto de capitalismo gore, ¿no? Como también tener muy en cuenta la dimensión de que justo pues en este momento la violencia en sí ya es una mercancía, o sea, como que ya dejamos de hablar un poco que es un mecanismo como de colonización en cuanto a que nos permite explotar, sino que ya en sí mismo, ¿no? De esta fase del necrocapital, ya en sí mismo es como la materia prima y que ha llegado a un punto en donde ya la violencia por sí misma vende, por sí misma es como esta moneda de cambio. Y que eso también en el contexto en el que estamos como de guerras tan difusas, ¿no? Que dice ese gato que
que no hay como uniformes, no hay bandos claros, ¿no? O sea, como que solamente siempre es que estamos viendo balaceras, que estamos viendo levantones y que asumimos, ¿no? De que tal cártel, que tal bando y demás, pero no hay como estas declaratorias formales de guerra. Pues es esta pues pedagogía de la crueldad, ¿no? En la que además pues estamos en un punto en donde a mí eso se me hace como muy fuerte, ¿no? De decir, es que ya la sangre en sí misma es una, pues sí, es mercancía, ganancia para el sistema, y que entonces pues lo vuelve justo como, a mí me abruma pues, pero a la vez que me abruma también veo como que se generan estas resistencias. Estaba escuchando en la radio las manifestaciones en Estados Unidos de la comunidad migrante, de chicanos, de mexicanos, que ha sido la manifestación pues a lo que se está analizando como más grande en la historia de movilización migrante, ¿no? Y que pues como que al final también me hace pensar que pues sí, o sea, el capitalismo, la violencia está horrendo, el patriarcado se está pues en su crisis queriendo reafirmar, pero también las resistencias es en donde, pues como dice Bourdieu, que a mí me gusta mucho, que es en el lado de, o sea, la ventaja de estar del lado dominado es que estás en resistencia, y en la resistencia hay imaginación, ¿no? O sea, hay imaginaciones de otras formas de vida, y que pues pienso ahí pues regresar un poco a lo cotidiano, ¿no? Que también es donde ahí podemos imaginar constantemente como más a nuestro alcance, y pues Sí, o sea, estamos en el excedente, ¿no? Estamos en el excedente, hay que, como acudiendo a esta imagen de Sofía, surfemos ese excedente, ¿no? Surfemos ese excedente, ¿no? Que siga siendo excedente, justo, ¿no? Y pensando en esto de que sí hay bastante cine palestino, ¿no? Y como cine de otras partes del mundo que nos hablan justamente de sus procesos de resistencia, culturales, simbólicos, etc. Creo que ahí también hay una cosa que es importante, y es que a veces nos parecen ilegibles, porque sus narrativas son diferentes, porque sus estructuras son diferentes, pero eso también es parte de lo interesante. O sea, tenemos que descolonializar nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada que nos permita entender cómo se construyen, ¿no? Otras formas artísticas y significados, porque forma es fondo, ¿no? Y el cine al que estamos habituadas justamente es un tipo de cine que bueno, no todo pues, pero mucho nos pone la cosa como sobre la mesa para que no tengamos ni que a veces masticar, ¿no? Y ya el significado está dado, ¿no? Entonces, pues justamente estas otras narrativas no únicamente nos muestran una realidad que es importante conocer, sino que aparte nos la muestran desde su sensibilidad, y entonces nos acercan, nos sensibilizan, ¿no? Nos sacan de esa inercia, ¿no? Y esa anestesia a la que ya de alguna manera vamos como nada más, pues de manera un poco automática con los productos, no solamente los audiovisuales, sino o de las redes, etcétera, etcétera, o sea, de todos los tipos, ¿no? O sea, pues evidentemente la literatura, por ejemplo, africana es muy diferente a la literatura pues hegemónica del norte global, y nos muestra cosas diferentes y nos hace sentir cosas diferentes, ¿no? La literatura, o por ejemplo la música en Abya Yala también, ¿no? O sea, es decir, por eso es tan importante que también le rasquemos en el ámbito del arte, porque muchas veces así quizá tengamos más capacidad de entender, ¿no? O sea, al abrir las posibilidades de nuestra mirada, nuestra sensibilidad, así también podemos como cuestionar más a profundidad muchas cosas, ¿no? Y no es que una cosa sea menor, es que más bien son parte de lo mismo, ¿no? Pues eso, sí. Les agradezco, ¿verdad? Mucho. Y gracias a mis compañeras por las gestiones, siempre. Por el cuidado puesto en estas cosas.